Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video: Franz H., Alejandro Tapia, Mauricio Martínez, Christoph 55, Pablo Gómez, Ser Milenario, Ángel Valencia, Fernando Santos, Enrique Vivaz, Matías Bouno, Laura Carrillo, Bok Takovich, Shinarg, Cristian Patermina, Miguel Alvarado, Federico Romero, Ronald Colmenares, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Enzo Salazar, Charlie Hernández, Dave Zippet, Albert 117, Juan Manuel Cruz, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Flores Alexis, Faldemur, Quito Caricaturas, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Gaelum, Joel Carrillo, Yuki Nagato y Agustín Reyes. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu el Batsy, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hacer una donación por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfrutes la siguiente narración. San Pedro, California. Jim se despertó con el sonido de las sirenas, lo que sonaba como una flota de autos de policía. Pasó a toda velocidad por su apartamento. Segundos después, escuchó una ráfaga de disparos seguida de un grito. A esto le siguió un sonido extraño que no pudo comprender. El clic de unas tenazas. Todavía aturdido, se puso de pie de un salto y corrió hacia la ventana. Abriendo las persianas, echó un vistazo afuera y retrocedió horrorizado. Aunque se había quedado dormido en el sofá, aparentemente se había despertado en el infierno. En el patio de su complejo de apartamentos, uno de los vecinos de Jim estaba disparando una pistola a un monstruo del tamaño de un caballo que parecía una mezcla entre un cangrejo, un escorpión y una langosta. El vecino permanecía tranquilo, apuntando con cuidado, pero sus balas no surtían efecto. La criatura se escabulló hacia adelante, sus pendúculos oculares ondeando como trigo en el campo. Le agarró el brazo izquierdo y lo apretó, cortando el apéndice justo por encima del codo. La sangre brotó alrededor de las pinzas y cuando la bestia abrió su garra de nuevo, una fuente escarlata brotó de la herida. Chillando en un estado de shock, la desafortunada víctima intentó correr, pero su atacante fue más rápido. La criatura con forma de cangrejo levantó su cola segmentada en el aire y luego atacó con el aguijón, clavando el hombre en el abdomen. Su carne burbujeaba y silbaba como si lo estuviera cocinando por dentro. El muñón de su brazo seguía suplicando por algo de piedad y salpicando sangre. Pero ahora el líquido humeaba y humeaba. Se le formaron ampollas en el cuerpo. Jim observó con horror cómo se hinchaban y luego estallaban. El hombre se derritió en un charco y su piel y sus huesos se rompieron. Se desintegraron en cuestión de minutos. Y el monstruo comenzó a devorar, con un hambre sin igual. La atención de Jim se distrajo momentáneamente con una motocicleta que pasaba a toda velocidad por la acera. A lo lejos sonaban más sirenas. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo afuera. Cada escena era más horrible que la anterior. Varios monstruos cangrejos que vagaban por las calles y aceras atacaban cualquier cosa que se moviera. Pero peor aún, Jim vio a gente atacándose entre sí. Un joven pasó corriendo en bicicleta, encorvado sobre el manillar y pedaleando tan rápido como podía. Media docena de personas salieron corriendo de una puerta y cayeron sobre él, tirando su bicicleta al suelo. El joven forcejeó agitándose mientras lo apuñalaban con cuchillos. Lo golpeaban con piedras y tubos, y le arañaban la piel con las manos desnudas. Solo entonces, Jim se dio cuenta de que los atacantes no parecían ser personas comunes. Algunos de ellos presentaban heridas horribles, mordeduras, disparos y laceraciones profundas. Un hueso roto sobresalía del brazo de una de las mujeres, pero a ella no pareció importarle. De hecho, levantó el brazo y usó el extremo astillado del hueso para apuñalar a la víctima en la garganta. Aturdido y en shock, Jim dejó que su mirada vagara por la calle. Un auto en llamas echaba humo en la acera de 2 edificios a distancia. Parecía que había gente dentro, pero no se movían. Había restos de cadáveres de los monstruos cangrejo. Tenían brazos y piernas cercenados, y algunos cuerpos partidos por la mitad. Pero a pesar de ello, se movían.
se arrastraban y rodaban tras víctimas y víctimas. Otros heridos vagan por la calle, devorando a sus vecinos o luchando contra los cangrejos. Una bandada de pájaros se lanzó en picada contra un auto a toda velocidad, destrozando el parabrisas. El auto viró bruscamente y se estrelló contra un poste de teléfono. Antes de que el conductor pudiera escapar, una horda de ratas salió de un callejón e invadió el auto. El conductor se tambaleó fuera del vehículo, intentando huir mientras las pequeñas criaturas marrones subían corriendo por sus piernas. Le mordieron y arañaron la ingle, el abdomen y la cara. El hombre se desplomó gritando. ¡Danny!, gimió Jim, bajando las persianas. ¡Tammy!, miró la televisión. Como de costumbre, la había dejado encendida la noche anterior, viendo Adult Swim de Cartoon Network, hasta que se quedó dormido. Pero esta mañana la cadena no estaba transmitiendo dibujos animados. No mostraba nada. La pantalla estaba en blanco. Jim corrió a la mesa de centro y agarró su teléfono celular. Cuando intentó llamar a Tammy, el teléfono sonó, mostrando un mensaje que decía sin servicio. Maldiciendo, lo intentó de nuevo, deseando en silencio que la llamada se conectara. Cuando no lo hizo, rápidamente le escribió un mensaje de texto e intentó enviarlo a su lugar. Mientras esperaba a ver si el mensaje se enviaba, Jim tomó el control remoto de la televisión y se desplazó por los canales. Muchos de ellos estaban fuera del aire. Algunos estaban mostrando cobertura de noticias en un lugar de programación normal. Saltó a los canales de noticias por cable. Fox estaba fuera del aire. MSNBC tenía video pero no sonido. CNN seguía transmitiendo, pero su cobertura era caótica e inconexa. Jim se quedó allí boquiabierto ante las imágenes de un monstruo cangrejo de 2 pisos de altura arrasando edificios en el centro de Los Ángeles. Un gráfico debajo decía Clickers en el río de Los Ángeles. Subió el sonido. Numerosas víctimas, Sally. Las autoridades nos dicen que puede haber hasta 5,000 personas muertas solo en Los Ángeles, y se espera que esa cifra aumente. Además de los clickers y el brote de zombies, también estamos viendo saqueos generalizados y otros delitos. Hace solo unos momentos vimos... Sí, voy a interrumpirte ahí mismo, sí, informó el presentador. Porque tenemos una actualización de Kieran. Se une a nosotros por teléfono satelital. Kieran, ¿qué puedes decirnos? La voz confusa de una mujer emitió estática. Entonces, la señal se fortalecía. Y ninguna de las noticias es buena. Con cada momento que pasa, las carreteras están congestionadas con tráfico mientras la gente se apresura a escapar. Parachoques con parachoques. La estamos perdiendo, dijo el presentador. Kieran, ¿estás ahí? Si lo escuchó, Kieran no dio ninguna indicación, continuando con su informe. Se ha declarado la ley marcial. Los atascos, yendo hacia el interior, muertos, y los clickers también están reanimando. Y con el brote sin mostrar signos de... destruyen el cerebro y incapacitan. Bien, creo que volveremos con Kieran en unos momentos, dijo el presentador, con expresión de sorpresa y palidez. Porque acabamos de recibir la noticia de que la Casa Blanca ha confirmado que el presidente Genova estaba entre las víctimas en Washington. De nuevo, si te unes a nosotros, el mundo es un caos esta mañana, ya que... El mensaje de texto no había sido enviado. ¡Maldita sea! La puerta de Jim tembló cuando alguien la golpeó. Saltó sobresaltado y el control remoto se le resbaló de la mano. Miró su teléfono celular y vio que los golpes en la puerta continuaban. «Sé que estás ahí», cantó una voz femenina. «Puedo oír el televisor». Jim frunció el ceño. «¡Qué mierda!». Más golpes atacaron la puerta, haciéndola vibrar con su marco. La madera se estilló y las bisagras chirriaron. Jim miró a su alrededor buscando un arma, y entonces la puerta se cerró de golpe hacia adentro. La mujer de la calle, la que tenía fragmentos de hueso sobresaliendo de su piel, entró arrastrando los pies en la sala de estar, junto con su pierna rota. Ella movió un dedo hacia él, y Jim notó que le faltaba una uña. «Debería darte vergüenza», dijo la voz áspera de la mujer. «¿No me oíste tocar?» «Sal de aquí», advirtió acercándole lentamente a la cocina. «Tengo un arma». «Por supuesto que sí. ¿Por qué no sacas tu arma y me la dejas ver?» Sonriendo, el zombi se acercó trotando. Jim retrocedió ante su hedor. Por difícil que fuera de creer, la evidencia estaba justo frente a él. Esta mujer estaba muerta. Era un zombi. La sangre seca había manchado su ropa de marrón. Sangre más fresca brillaba en los bordes afilados del hueso roto que sobresalía de su brazo. Su piel pálida tenía muchas manchas negras y moradas, y su cabello estaba enmarañado con hojas y ramitas.
Pero lo peor era la mosca. La mosca junto con toda la colonia que estaba revoloteando sobre ella, posándose en su cabeza y hombros y ocupándose de sus heridas. James escogió un lugar para poder estar resguarecido. «Dame un beso», dijo la zombie. Moscas salieron de su boca abierta y alzaron el vuelo. Jim se giró y echó a correr. Riendo, el zombie corrió tras de él. Corrió por la cocina y entró en el dormitorio. Cerró la puerta de golpe tras él y empujó con fuerza la cómoda, empujándola contra la puerta. Luego abrió de golpe la puerta del armario y se puso de puntillas. En el estante de arriba había una caja de pistola. Había comprado cuando nació Danny esa arma, queriendo salvaguardar su arma de fuego y no dejar que cayera en manos de su hijo. Jim presionó los botones, ingresando el código numérico de 4 dígitos, y el candado hizo clic. Abrió la caja y sacó una pistola de calibre 45. Sus dedos temblaron mientras la cargaba. «¡Mierda!», susurró. «¡Mierda, mierda, mierda!». Afuera el zombie golpeó la puerta del dormitorio. Respirando hondo, se quedó de pie frente a la puerta, esperando. La siguiente descarga tiró la cómoda al suelo. La puerta se quebró. Cuando la mujer irrumpió, él disparó. El primer disparo le alcanzó en el hombro, empujándolo contra la pared. Dejó una mancha de sangre en el yeso al deslizarse por él. Luego, al ponerse de pie, volvió a alcanzarlo. El siguiente disparo de Jim la alcanzó en la frente. La parte posterior de su cabeza explotó, clavando fragmentos de cráneo en la pared. Jim le disparó otra ronda en la cara, solo para asegurarse. Luego, revisó la sala de estar. La puerta rota estaba abierta y no había forma de cerrarla. Pero la entrada estaba vacía. Aparentemente las otras criaturas estaban demasiado ocupadas para darse cuenta de lo que había ocurrido. Recargó el 45 y se llenó los bolsillos con munición extra. Mientras lo hacía, se fue la luz. Con el televisor repentinamente silenciado, los ruidos del exterior se hicieron aún más fuertes. «No, esto no está bien», murmuró para sí mismo. «Nada bien». No pasaría mucho tiempo antes de que los demás notaran que la puerta principal de su apartamento había sido forzada. Tenía que escapar ahora, asegurándose de que el apartamento seguía desierto. Se retiró al baño. Cerró la puerta con llave y abrió la ventana. Daba al patio trasero, que estaba cercado y desierto. La ventana era pequeña, apenas lo suficiente ancha como para que él pasara, y Jim tuvo un momento de pánico cuando pensó que se había quedado atascado. Pero luego sus hombros se soltaron y cayó suavemente al suelo. Jim se agachó en el patio trasero, escuchando los sonidos de la muerte y violencia a su alrededor. Nunca había tenido más miedo que en ese momento. Entonces, pensó en Dami y en Tammy. «Ya voy, chicos», susurró. «Solo aguanten. Ahí viene papá». Bosque Nacional de Mendocino, California. Capítulo 8. Clark y Michelle se encontraron en control de carretera de la Guardia Nacional, cuando aún estaban a 10 millas de Bodega Bay. Clark le había mostrado su identificación al joven guardia que se acercó al auto, pero el chico simplemente la miró y parpadeó. «No puede ir por ahí, señor. La carretera está llena de clickers». «¿Qué tan lejos?» «¿Perdón? ¿Qué tan lejos en la carretera?» El joven parpadeó de nuevo. «Toda, señor. Toda la costa oeste, desde San Diego hasta Seattle. Esas cosas están saliendo de todos lados del océano». «Mira, tenemos que llegar a Bodega Bay», dijo Clark. «Asuntos oficiales». «Lo lamento, señor, pero no va a poder ser». «¿Qué quiere decir?» «La artillería bombardeó hace unas horas, tratando de eliminar esas cosas. Primero fueron los clickers, luego los zombies, los grupos comenzaron a luchar entre sí. El comandante ordenó un ataque de artillería. Mató 2 pájaros de un tiro». Maldiciendo, Clark se marchó. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Michelle. «Monte Sashka. Esta toma de corriente más cercana. Podemos cerrar la entrada allí. Todo lo que tenemos que hacer es llegar a tiempo». «Así de fácil, ¿eh?». Se giró hacia ella y sonrió. «Tranquila, Michelle, lo estás haciendo bien. Solo aguanta». Se habían dicho muy poco desde entonces. Ambos estaban atónitos por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Escucharon la radio, desesperados por noticias. Algunas de las emisoras dejaron de emitir mientras escuchaban. Evitaron las carreteras que estaban irremediablemente atascadas de autos y optaron por caminos rurales secundarios. Y como resultado,
Ahora estaban perdidos en medio del bosque nacional. Michelle se quedó mirando las imponentes secuoyas mientras el auto subía y bajaba por los surcos del camino de tierra. Tan hermoso, pudo murmurar. ¿Qué es eso?, bostezó Clark, frotándose la cara. Sus uñas hacían ruidos rasposos contra su barba fresca. Los árboles, dijo Michelle, son solo... Ni siquiera tengo palabras para describirlos. Y no solo los árboles, toda esta zona se siente tan... vieja, tan... poderosa. Este es el territorio de Pie Grande. ¿De verdad existe un Pie Grande? Esa es una de esas cosas que siempre quise saber. Asumí que lo descubriría tarde o temprano, trabajando para la Logia Negra. Clark asintió. Sí, son reales. Nunca he visto uno, pero he leído informes de campo. Sin embargo, no hay nada realmente sobrenatural en ellos, ¿sabes? Así que no son nuestra responsabilidad. Según tengo entendido, no son más que una especie de gorila aún sin clasificar. Algunos expertos creen que está al borde de la extinción. Bueno, tal vez veamos uno, dijo Michelle. Si lo vemos, conociendo nuestras suertes, va a ser un zombie. Michelle se rió. ¿Un pie grande zombie? Es la cosa más estúpida de la que he oído hablar. Vamos, Clark sonrió. ¿Me estás diciendo que un ejército de pies grandes, zombies, luchando contra la humanidad, no te gusta en lo absoluto ni siquiera pensarlo? No. Es la cosa más tonta del mundo. Y es pies grandes. ¿No es así? ¿Qué? Dijiste pies grandes. Creo que el plural sería solamente pie grande. Clark se encogió de hombros, reprimiendo otro bostezo. Tal vez. ¿Quieres que conduzca un rato?, preguntó Michelle. No, todavía no. Estoy bien. Deja que nos despertemos de nuevo y, bueno, veremos cómo me siento. ¿Sí? De acuerdo. Michelle volvió a mirar por la ventana, viendo pasar el bosque. Sería una pena que se extinguieran, ¿sabes? ¿Quiénes, los pies grandes? Pie grande. Bueno, sí, como sea. Pero sí lo serías. Aunque si no cerramos esa puerta no serán los únicos que se vayan al carajo. Todo, incluido este bosque de ahí, dejará de existir. Los Sikkum son solo la primera oleada. Después de ellos, no quiere saber. Pisó el pedal a fondo. Y después, giró el volante, haciendo que el auto derrapara. Gritando, Michelle extendió una mano contra el tablero de el carro en busca de apoyo, y centró su atención en la carretera que tenían delante. Un ciervo estaba allí a unos pocos metros del auto mirándolos con fiereza. El animal no se movió, ni siquiera cuando la parte trasera del auto giró bruscamente y se dirigió directamente hacia él. Y entonces, Michelle vio por qué. El estómago blando y blanco del ciervo había sido desgarrado. Su pelaje estaba manchado de rojo y sus órganos colgaban de heridas irregulares, colgando hasta el suelo. El parachoques se estrelló contra el ciervo, haciendo volar por los aires mientras el auto se detenía en una sacudida. El motor se apagó. En el silencio, Michelle oyó a Clark respirar con dificultad. ¿Estás bien?, preguntó. Tragando saliva, asintió. Detrás de ellos, una enorme nube de polvo flotaba a su paso, oscureciendo el camino y el bosque. Michelle miró a su alrededor buscando frenéticamente al cielo, mientras Clark giraba la llave y volvía a arrancar el auto. Ya estaba muerto, dijo. Lo vi justo antes de que lo chocáramos. Ya no era un ciervo, era un zombie. Hay que irnos antes de que vuelva. Clark retrocedió y luego condujo de nuevo hacia adelante, bajando por el camino de tierra. Michelle buscó cualquier señal del ciervo, pero había desaparecido. Doblaron una curva. Bueno, murmuró Clark. Al menos no era un pie grande, ¿o sí? Y la tierra compacta dio paso a la grava. Misión Viejo, California. Rick se sentó al volante de su auto mientras estaba parado en el garage. Se quedó mirando la puerta cerrada e intentó dejar de hiperventilar. Princess se sentó en el asiento junto a él, jadeando. Gimió en voz baja y triste. Tranquila, todo va a estar bien, pequeña. Le dio unas palmaditas en la cabeza, intentando calmarla, y notó que le temblaba la mano. Solo son 65 kilómetros de aquí a San Pedro. Podemos hacerlo. Princess lo miró como si dijera, ¿seguro? Rick le ofreció una débil sonrisa. Luego, asegurándose de tener todo lo que había empacado: teléfono móvil, botiquín de primeros auxilios, su rifle Ruger 22, que era la única arma de fuego que poseía, y un regalo de su suegro,
junto con varias cajas de munición y media docena de cargadores que contenían 30 balas cada uno. Arrancó el vehículo, abrió la puerta del garage con el control remoto en la visera y avanzó lentamente. El vehículo avanzó por el camino de entrada. Rick cerró la puerta del garage. Luego, mirando cuidadosamente arriba y abajo de la calle desierta, salió de su vecindario y serpenteó hacia la Interestatal 5, que lo llevaría al norte. San Pedro, California. La mayor parte del tiempo se habían mantenido despiertos por puro terror durante toda la noche. Richard estaba sentado en el sótano del edificio abandonado con la espalda contra la pared. Melody estaba sentada junto a él a su derecha. El resto del grupo estaba acurrucado. Sparky se había instalado contra la pared del lado opuesto de la habitación. Richard buscó a tientas su teléfono celular. Presionó el botón para activarlo. No devolvió la hora. Melody se despertó de un ligero sueño junto a él. ¿Qué? Solo estoy mirando la hora, dijo. Vuelvo a dormir. ¿Qué está pasando?, preguntó. Son las 10 de la mañana, respondió Sparky. Richard miró al otro lado de la habitación. Con la escasa luz del teléfono celular pudo distinguir a Sparky. El pandillero descansaba con la espalda contra la pared, las piernas extendidas frente a él y la pierna derecha doblada por rodilla, con indiferencia. Miraba la ventana cerrada del sótano por la que habían entrado, como si él estuviera evaluando. Acabo de mirar el reloj. Richard no dijo nada. Podía oír y sentir el movimiento de sus amigos. Al igual que él, ellos tampoco habían dormido mucho. Había pasado la mayor parte de la noche escondidos en el sótano. La noche anterior, después de subir las escaleras, Sparky los había guiado por todas las habitaciones del edificio. Los había guiado con su rifle, moviéndose como si fuera un francotirador de operaciones especiales bien entrenado. Era un edificio de 4 pisos y a medida que subían a los pisos superiores, rápidamente se hizo evidente que no iban a encontrar nada. Todos los departamentos a los que entraron, todos sin llave, algunos con las puertas ya derribadas o completamente desmontadas, estaban vacíos de muebles, con la excepción de uno que contenía una mesa raída, un sofá podrido en la sala de estar, un colchón manchado en el suelo del dormitorio y lo que parecía ser una cuna antigua. Algunas unidades mostraban signos de ocupas. Una de las habitaciones traseras de un aparcamiento en el segundo piso estaba llena de condones usados, cucharas sucias y agujas hipodérmicas sucias. Esa habitación apestaba a orina rancia y a heces viejas. Melody tuvo arcadas y casi vomitó. Por alguna razón el apartamento más ordenado estaba en el tercer piso. Estaba libre de cualquier señal de robos por parte del personal sin hogar. Lo único que había estropeado sus paredes y pisos era el polvo del tiempo, los viejos escaparones de arañas y los restos de sus telarañas. Todos habían echado un vistazo afuera desde una de las grandes ventanas que daban a la calle. Mientras estaba oscuro podían ver a los zombies moviéndose. Los clickers deambulaban en un momento dado saliendo de la playa rocosa a 1,5 cuadras más abajo, como si el océano los estuviera vomitando desde sus profundidades. Observaron hechizados como las criaturas obstruían la calle, sus garras chasqueando como castañuelas locas. Desde este punto estratégico vieron a varios especímenes gigantes avanzar pesadamente desde la distancia. Algunos parecían lo suficientemente grandes como para derribar el edificio de apartamentos, y por un momento, Richard sintió un repentino ataque de pánico. Estaba bastante seguro de que una de las criaturas se desviaría en la dirección general en la que se escondían y entraría en el edificio de apartamentos derribándolo. En cambio, las criaturas siguieron adelante y 40 minutos después habían desaparecido. Pero afuera, más allá de su posición estratégica con Ciudad Hundida, en San Pedro y Lomita, y probablemente en las ciudades vecinas de Torrance, Harbor City, Gardena y hasta Los Ángeles, reinaba totalmente la oscuridad y el caos. Mientras los gritos de los moribundos y atormentados resonaban afuera en medio del sonido de los disparos dispersos y la destrucción, Richard se volvió hacia Paul y Max. No sé si es completamente seguro aquí afuera o aquí arriba. Es decir, podemos verlo todo, pero... Sparky asintió. Tranquilo, te entiendo. Si uno de esos grandes destroza el edificio, estamos totalmente jodidos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer?, preguntó Melody. Tenía los ojos muy abiertos. Ella y Mary se abrazaban como niñas asustadas. Si quieres mi opinión, entonces deberíamos escondernos de nuevo en el sótano, dijo Sparky. Esa ventana del sótano es lo suficientemente segura como para que nadie se le ocurra revisar, y podemos cerrar la puerta del sótano desde dentro. Sí, pero si los zombies entran al edificio y de alguna manera descubren que estamos allá abajo, estamos jodidos, ¿no?, dijo Paul. Si entran, lo harán por la entrada principal, dijo Sparky.
El edificio no tiene puerta trasera. ¿Estás completamente seguro de eso?, preguntó Max. No, no la tiene, dijo Richard sintiendo. La única puerta que lleva a cualquier otro lugar que no sea un apartamento o la entrada es el del sótano. Paul parecía nervioso. Había negado con la cabeza. Claramente no le gustaba la idea de esconderse en el sótano. No lo sé, hombre. Mira, me parece que somos blancos fáciles allá abajo. Si nos quedamos callados, nadie nos va a oír, había dicho Sparky. Richard había llegado a admirar al pandillero en el breve tiempo que había pasado con él. Pensaba rápido, todo lo que decía tenía sentido. Mira, tengo varias armas. Si los zombies descubren dónde estamos y derriban la puerta, puedo contenerlos mientras ustedes se escabullen por la ventana. Richard asintió, repasando posibles escenarios de evacuación en su cabeza. Él tiene razón, dijo. Si nos quedamos aquí arriba y los zombies descubren que estamos aquí, no va a haber salida. No podemos saltar por la ventana, ni mucho menos. Se retiraron al sótano. Usando la luz de sus teléfonos celulares, lograron cerrar la puerta desde dentro y luego se pusieron cómodos para la larga noche que aún les esperaba. Pasaron la mayor parte de la noche anterior hablando en voz baja y susurrando. Max le preguntó a Sparky a quemarropa si realmente tenía la intención de dispararles en ese vecindario. Si nada de esta mierda de zombies no hubiera sucedido, sí. Lo estaba haciendo. Sin ofender, pero ustedes, cabrones, estaban en mi camino. ¿A qué te refieres como que estábamos en tu camino?, preguntó Max. Estábamos tratando simplemente de salir de ahí. Por un momento esa dureza volvió a aparecer en el comportamiento de Sparky. Estaba en sus ojos, que se entrecerraron ligeramente. ¿Quieres preguntar algo al respecto? Dios, carajo, no. No quiere empezar nada al respecto, créeme, ladró Richard. Se giró hacia Max, enojado. Simplemente cierra la maldita boca. Max había respondido de la misma manera. Casi saltó hacia Richard. ¿Ah, sí? Pues que se jodan. ¿Van a cerrar el pico de una vez?, había dicho Paul. Jesucristo, en una motocicleta. Si algo nos oye aquí, somos hombres muertos. Bueno, y mujeres. Será mejor que escuches a tu colega ese, dijo Sparky. Se apoyó contra la pared con indiferencia, con una leve sonrisa en el rostro. Estaba vacunando ese rifle de asalto negro como si fuera algo sexual. Sean lo que sean estas cosas, zombies, monstruos, lo que sea que tengan oídos, nos oirán e intentarán entrar aquí. Lo saben. Melody se había aferrado al brazo de Richard. Claramente estaba asustada, al borde de las lágrimas. Richard había intentado calmar sus miedos. Sparky había notado el intercambio. ¿Es tu hermana pequeña?, Richard había sentido. Sí, así es. ¿Y qué hay de ustedes dos? Sparky había señalado a Paul y a Mary. Hermanos, admitió Paul. Lo que deja al idiota aquí sin familia, dijo Sparky, reconociendo a Max con una leve sonrisa. Max murmuró algo en voz baja. Si era por burlarse de Sparky el pandillero, o no lo escuchó, o no le importó. Como sea, dijo Sparky. Escuchen. No quiero joder con ustedes esta noche. ¿Saben lo que digo? Sea lo que sea que esté pasando afuera, es una mierda seria. Si quieren pasar el rato conmigo aquí abajo y esconderse de esas cosas jodidas, perfecto. Pero no pueden estar peleando entre ustedes y esas mierdas. ¿Y ustedes? No pueden decirme nada. ¿Entiende? Hay que estar tranquilos, dijo Richard, dirigiéndose a su hermana y a sus amigos, con la mente acelerada ya descifrando el pandillero. Tienes razón, amigo, dijo Sparky. Todos tenemos que estar tranquilos. ¿Podemos hacer eso? Richard asintió. Sintió que Melody y sus amigos se sentían y murmuraban de acuerdo en la oscuridad del sótano. Frente a ellos, Sparky había suspirado y cambiado de posición. Los celulares no funcionan para nada ahora, pero si alguien tiene señal, avíseme. Mientras tanto, creo que deberíamos agacharnos y esperar a que pase esta mierda. Y eso fue lo que hicieron. Aparte de una discusión entre ellos sobre qué hacer, al alcance del oído de Sparky sin importarles que él pudiera oírlos, Richard y Paul tomaron el control de la discusión y convencieron a Melody, Mary y Max de que se quedaran en el sótano por ahora. La batalla que se libraba afuera continuaba filtrándose. Eso fue suficiente para mantenerlos allá abajo durante toda la noche. La otra preocupación era la falta de cobertura del teléfono celular. Mira, si papá nos escuchó decir que estábamos en Ciudad Hundida, va a venir pronto, había dicho Richard.
¿Y si esas cosas lo atrapan? Preguntó Melody. No hay que considerar ahora mismo eso, respondió Richard. Mientras hablaban, Sparky no dijo nada. Se quedó en su lado del sótano, observando, escuchando, y finalmente, cuando la discusión terminó, se dispusieron a esperar. En algún momento de la noche se turnaron para dormitar. Richard le dijo a Melody que podía dormir si quería, y por un rato lo hizo, con la cabeza apoyada en su hombro derecho. Cuando se despertó, le susurró a Mary. Las dos chicas lloraron en un momento dado, sus sollozos ahogados mientras se consolaban mutuamente. Paul se había acercado a Richard y le había dicho que si quería dormitar un poco, él podía. Paul podía vigilar. Richard aceptó la oferta y logró dormir ligeramente durante unas horas. Cuando se despertó, se oyeron explosiones en la distancia. Todos se habían levantado ante los estruendos de los informes de las explosiones. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Max con voz temblorosa. ¿Las refinerías de petróleo de Long Beach, tal vez?, dijo Paul. Melody y Mary habían encendido sus teléfonos celulares, y con la luz brillante Richard pudo verlas. Expresiones de miedo, incluso Sparky parecía un poco asustado. Tal vez. Habían escuchado los sonidos durante un rato mientras pequeñas explosiones estallaban en la distancia. Tiene que ser refinerías, pensó Richard. ¿Qué otra cosa podría ser? Eran las 10 de la mañana. El aire estaba cargado de olor a humo. De donde quiera que viniera, era lo suficientemente fuerte como para filtrarse hasta el sótano. Si hay algo en llamas, podría extenderse por aquí, dijo Max en voz baja con humildad. La reprimenda verbal de la noche anterior lo había bajado un poco de humos. Tal vez deberíamos subir y ver de dónde viene, sugirió Richard. Sparky estaba de pie, firme sosteniendo su rifle, mirando al techo como si intentara ver a través de la calle desierta. Sí, eso suena como un plan. Vamos. Subieron las escaleras con Sparky a la cabeza. Después de abrir la puerta, avanzaron lentamente por el pasillo del primer piso hasta la escalera que conducía al piso superior. No estaba tan oscuro, allí arriba como en el sótano, y las ventanas que daban a la calle todavía estaban tapiadas. Subieron al tercer piso en silencio y una vez en el apartamento limpio, se dirigieron a las ventanas que daban a la calle. Bueno, algo se está quemando, eso seguro, dijo Sparky. En medio del típico cielo azul, por el que era conocido el sur de California, habían grandes manchas de humo oscuro que se elevaban desde el este. Era difícil saber de dónde se originaba el incendio a menos que miraran por una ventana en el otro extremo del edificio. Paul salió del apartamento y se dirigió al apartamento de enfrente, que estaba escasamente amueblado con muebles podridos y mostraba la evidencia de que unos ocupantes habían tomado residencia temporal. ¡Wow! Debería de ver esto. Los demás salieron del apartamento y entraron en la unidad en la que Paul se había metido. Paul estaba de pie en lo que presumiblemente había sido el dormitorio, mirando por la gran ventana que daba a San Pedro al norte y a Lomita y Long Beach al sur. A unas 10 millas del sur, en lo que Richard estaba seguro que era Harbor City, North Long Beach, la refinería de petróleo que se encontraba justo al sur de la autopista 405, estaba en llamas. ¡Mierda! Ven a mirar esto. ¿Lo puedes ver?, suspiró Richard. Sí. Si papá puede venir en auto hasta aquí para buscarnos, ¿cómo es que va a pasar eso?, preguntó Melody. Parecía paralizada por el fuego. Desde la distancia parecía que algo se había estrellado contra uno de los grandes petroleros. ¿Un clicker gigante, tal vez? Las llamas se dispararon cientos de metros en el aire, levantando espesas nubes de humo negro. El humo era tan grande en tamaño y densidad que prácticamente cubría toda la zona de South Bay y el centro sur de Los Ángeles. Ahora estaba empezando a desplazarse hacia el sur, hacia la playa. Lo que era evidente por las columnas de humo que comenzaban a filtrarse sobre Ciudad Hundida. Llegará, dijo Richard, tratando de calmar los temores de su hermana. Eso espero, dijo Melody. Detrás de ellos, Sparky estaba jugando con su teléfono celular. Sigue sin señal, dijo. Levantó la vista de su teléfono con rasgos solemnes. Espero que tu viejo pueda subir hasta aquí. Richard estaba pensando en cuanto algo cayó al suelo en la habitación detrás de ellos. Todos se congelaron. El corazón de Richard estaba alojado en su garganta. Sentía el estómago como plomo. ¿Qué fue eso?, susurró. Ni idea, dijo Sparky. Estuvo alerta al instante. Acunó su rifle de asalto, su dedo rozando el guardamonte. Melody agarró el brazo de Richard de nuevo, derritiéndose contra él.
Con los 4 amigos acurrucados en formación cerrada, Sparky salió de la habitación para ver qué había hecho ese sonido. Foothill Boulevard, California. Cuando Augustus finalmente recuperó la conciencia, lo primero que notó fue la luz del sol en su rostro. Era de noche cuando se desmayó. Se levantó rápidamente esperando que algo viniera hacia él. Entonces, se dio cuenta de dónde estaba y de lo que había sucedido. Contuvo la respiración en los pulmones y la soltó en un largo suspiro mientras hundía en el lujoso asiento de cuero de la limusina. Dios, he estado inconsciente toda la noche, pensó. Miró por las ventanas tintadas del vehículo y notó que la calle estaba completamente desierta. El caos que había estallado ayer ya no existía. Los zombies, los monstruos cangrejos, todos se habían ido. Se preguntó por qué el conductor de la limusina no había regresado por él. El zombie había abierto las puertas desde afuera cuando se llevó a Marion. ¿Por qué no regresar por él y hacer lo mismo? Marion. Augustus gimió, bajo y triste. Su cuerpo temblaba al pensar en ella. Sus oídos comenzaron a zumbar y su rostro se sentía enrojecido. Puso la cabeza entre las piernas y respiró profundamente hasta el hechizo que finalmente pasó. Marion, sollozó. Lo lamento mucho. Augustus inspeccionó su entorno más de cerca. Sus sentidos estaban confusos, no encaminados. Se sentían lentos. Lo último que recordaba era a Marion siendo arrastrada hacia una arboleda por uno de esos zombies. Augustus había recorrido todo para rescatarla, pero otro zombie lo había ahuyentado. Había visto lo que le estaban haciendo a la gente en esa arboleda. Había estado torturando a esa pobre gente, abusándola. Augustus negó con la cabeza con disgusto. ¿Cómo podían los muertos abusar de los vivos? No tenía sentido alguno. ¿Qué impulsaba a estas criaturas? En todos sus estudios sobre regresiones a vidas pasadas y el más allá, lo único que aprendió fue que el alma siempre anhelaba la paz. No buscaba la muerte ni la destrucción, el dolor, el sufrimiento ni la degradación de otros seres vivos. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando ahí? Recordó su intuición de la noche anterior. ¿Qué otra entidad estaba dentro de los cadáveres? ¿Qué podría haber sido? Lo único que le vino a la mente fue una explicación que su hija, Susan, se había apresurado a darle. ¡Demonios! Mientras Augustus miraba por la ventana intentando evaluar su entorno, intentó poner todo en perspectiva. No compartía una cosmovisión judeocristiana como su hija, pero sí creía en fuerzas sobrenaturales negativas. Personas como Susan llamarían a esas fuerzas demonios, pero Augustus y las personas que practicaban la espiritualidad de la nueva era preferían pensar en ellas como fuerzas de energía negativa. La cantidad de energía psíquica que un ser humano libera y retiene está muy influenciada por su personalidad y estado de ánimo, por los actos que comete y su estilo de vida. Las personas propensas a cometer actos horribles y a obsesionarse con lo negativo suelen irradiar mala energía. Quienes se dedican a lo positivo solían irradiar energía positiva. Augustus siempre había insistido en la importancia de vivir con pureza y proyectar siempre una energía positiva. Cuando una persona moría, esa energía positiva, el espíritu, podía emanar y obrar su magia o renacer en otro ser humano. Sin embargo, si una persona con energía negativa moría, la fuerza vital permitía que la fuerza maligna siguiera vigente. Augustus había sido consultado en casos de las llamadas casas embrujadas. La mayoría de esos casos estaban relacionados con la energía negativa, el residuo espiritual de una persona que había vivido una vida infeliz o negativa que permanecía en la casa. Sin embargo, la persona verdaderamente malvada a veces dejaba una energía psíquica muy maligna. Esta energía podía causar estragos en los vivos de una manera que llevaba a la mayoría de la gente a creer que había demonios presentes. Fuera lo que hubiera sucedido ahí, no era solo un caso enorme de energía psíquica maligna. Esto era algo mucho peor. Augustus metió la mano en el bolsillo para sacar su teléfono celular. Lo sacó y vio que seguía encendido. No había señal de celular. Maldiciendo, lo volvió a guardar en el bolsillo y se dirigió a la parte delantera del vehículo. La mámpara que separaba el conductor del pasajero seguía abierta, y el asiento delantero estaba vacío, en su totalidad. Las puertas cerradas y presumiblemente con llave. Augustus miró por el parabrisas hacia la calle vacía frente a él. Su primer pensamiento fue para sus hijos. ¿Estarían bien? ¿Pudieron salir de California? ¿Este caos y destrucción masivos se limitaban a California o acaso era algo global? Augustus estaba bastante seguro de que eran globales.
Estaba empezando a recordar las noticias de ayer por la tarde mientras conducían a toda velocidad por Foothill Boulevard hacia el aeropuerto. Lo que sea que hubiera sucedido, había sucedido rápido. Y esas cosas, los clickers, así lo llamaban los medios. Pensando en el camino de destrucción que había dejado Augustus, tuvo suerte de estar vivo. Echó otra mirada a su alrededor y agarró la manija de la puerta. Marion, pensó. Tengo que encontrar a Marion. Abrió la puerta de la limusina y salió con cautela. Lo primero que lo impactó fue el olor. Era el hedor a humo de una docena de incendios subrayado con un aroma químico y algo más. El inconfundible hedor de la muerte. Augusto se giró hacia la arboleda donde esas cosas habían llevado a Marion. Esa zona parecía desierta ahora. Se quedó allí un momento intentando dejarse guiar por sus sentidos. En ese momento no podía sentir nada. No detectaba ninguna vibración, ninguna energía negativa. Todo lo que sentía era un vasto vacío, pero al mismo tiempo presentía que algo había allá afuera. Algo antiguo. Tan antiguo que desafiaba la percepción humana del tiempo. Era más antiguo que cualquier cosa en el universo. Y era poderoso. Y conocía a todos los mundos. Había reunido un ejército de seres similares bajo su poder. Y estaba aquí con este mundo para alcanzarlo. Para impedirlo. Para destruirlo. Y cuando finalmente terminara, se trasladaría al siguiente mundo. No, a la siguiente versión de este mundo. Y tenía que ser detenido. Tenía que ser derribado, tenía que ser... Augustus comenzó a dirigirse hacia la arboleda. El calor de los incendios hacía que la temperatura fuera aún más alta en esta mañana de mediados de julio. Se suponía que era unas 101 hoy, pensó Augustus, pero hacía aún más calor. Miró al sur, hacia Los Ángeles, que estaba cubierto por una espesa nube de humo. Primero lo primero, murmuró. Buscar a Marion en esa arboleda. Tenías que prepararte para el hecho de que podría estar muerta, o podría ser una de esas cosas ahora. Y si es así, tienes que volver a la casa, ponerte al volante de esta limusina y regresar a Malibú. Y esconderte ahí. Seguramente tenía que haber alguna forma de gobierno todavía por ahí. No había leído en alguna parte, en caso que surgiera algún evento catastrófico, que los funcionarios clave del gobierno podrían retirarse a madrigueras y túneles ocultos bajo Washington. Alguien tenía que estar allí ahora. Tal vez algún gobierno esquelético. Seguramente ya se estaban haciendo planes para detener esta carnicería. De hecho, los militares probablemente ya estaban librando una batalla con ellos y Augustus no pudo hacer más que negar con la cabeza. ¿Participando tal vez en la batalla? Era consciente de que estaba hablando en voz alta otra vez, pero no le importó. ¿De dónde salió esa frase? Estás empezando a perderte, viejo. Nunca has tenido el más mínimo interés en el ejército y ahora estás usando términos militares en tu mente consciente como si fuera un coronel de 4 estrellas o algo así. Ante ese pensamiento, Augusto sonrió. Tal vez en algún momento fue un coronel de 4 estrellas. Después de todo, podría haberlo sido en otra vida, ¿no es así? Continuó hacia la arboleda, ignoró las manchas de sangre en la hierba, los trozos de ropa ensangrentada que cubrían los arbustos, los árboles. Notó que no había cadáveres tirados por ahí. O bien habían sido consumidos por los clickers, o vagaban como zombies en busca de otras presas. O tal vez, ambas cosas. Muchos de los árboles estaban marchitos y ennegrecidos. Varios habían caído al suelo o se inclinaban con troncos astillados y ennegrecidos. Algunos no eran más que tocones carbonizados. Recordó al clicker negro de la noche anterior. Había estado rociando los árboles con algún tipo de veneno que actuaba como defoliante. Algunos de los zombies habían sido rociados con el veneno y se habían derretido, el cual el clicker se había comido. Tenía cuidado de no tocar la vegetación y observaba dónde pisaba. A medida que Augusto se encontraba en la maleza en ruinas, no pudo evitar pensar en Marion. Sintió que se emocionaba. Lo más probable era que estuviera muerta, derretida por el veneno corrosivo de ese clicker negro y devorada como sopa. O su cuerpo era un caparazón, siendo utilizado por una de esas criaturas. La idea lo abrumaba, lo apuñalaba de dolor. Augustus hizo una pausa en su caminata y se apoyó en un árbol para sostenerse. ¿Y si no puedo encontrarla?, pensó. ¿Y si realmente se ha ido? No podía imaginar la vida sin Marion. Había estado junto a ella durante 50 años. Toda una vida. Los recuerdos de su juventud destellaron en sus recuerdos. Los primeros años de su matrimonio, su primogénito y lo felices que habían sido. Claro, habían tenido algunos momentos estresantes en su matrimonio. ¿Qué relación no los tenía? Pero a pesar de los malos momentos, encontraron fuerza el uno en el otro.
Siempre se habían tenido el uno al otro para apoyarse. Y con el paso de los años, y con los niños creciendo, pasando de niños a pequeños a la primaria y a la preparatoria, después su carrera despegó y Marion se unió a él en el negocio. Y la vida se abrió para ellos. Su relación floreció en muchos sentidos. Y a pesar de todo aún lograban encontrar tiempo el uno para el otro. Seguían teniendo citas, al cine, cenando en sus restaurantes favoritos o simplemente dando un tranquilo paseo por la playa al atardecer. Augustus todavía le compraba a Marion un ramo de flores cada viernes por la tarde y se los regalaba como si aún la estuviera cortejando. Y cuando hacían el amor en esas raras noches en las que nadie los presionaba, ya fuera por negocios o por la familia, era muy parecido a hacerle el amor a la chica de 18 años de la que se había enamorado y que había conocido en la universidad. Quitarse la ropa para tocar su piel desnuda, sentir su cuerpo presionando contra el suyo, la forma en la que lo hacía ponerse rígido. Todavía era como volver a ser un hombre joven. Como tocarla por primera vez. Marion lo había hecho sentir joven de nuevo cada vez que se unían enamorados. Pensar en esto le hizo pensar en una canción que su hijo mayor solía escuchar. Feels Like the First Time, de una banda llamada Foreigner. Eso fue una vida... en una vida pasada. Cuando George estaba en la escuela secundaria y pasaban horas en su habitación escuchando álbumes de artistas como Styx, R.E.O., Speedwagon y Ted Nugent. Esos álbumes y el disco de Foreigner, que ahora sonaba en su cabeza, habían estado en su constante repetición en casa a finales de los 70. A Augustus no le había importado mucho la elección de música de George, pero tampoco le había desanimado. Aún así, esa canción se le había quedado. Y le hablaba ahora mientras caminaba a través de la vegetación hacia un pequeño claro y se detenía. Marion estaba allí de pie, recortada contra el sol de la mañana que proyectaban rayos iridiscentes a través de los árboles detrás de ella. «Hola, Augie», dijo con una sonrisa. Augustus sintió que la sangre se le subía a la cara. «Marion, te he estado esperando». «¿En serio eres tú?» Con el corazón palpitante todavía excitado por las ensoñaciones eróticas que acababa de albergar en su mente, dio un paso adelante. «Por supuesto que soy yo», dijo Marion, su sonrisa revelando dientes rotos y ensangrentados que Augustus no notó. Estaba tan embelesado por la idea de verla. La cosa que Marion le abrió los brazos. «Ven, cariño mío, lléname, soy tuya». «Marion», dijo Augustus. Estaba llorando. Las lágrimas le nublaron la visión mientras se tambaleaba y hacía Marion. El amor de su vida. El centro de su universo. Hacía solo unos momentos había sentido desgarrado ante la perspectiva de vivir el resto de su vida sin ella y ahora no tenía que enfrentarse a ese momento. Ella estaba allí y podrían escapar juntos, regresar a la casa en Malibú cerca del océano, con sus tranquilas playas y su aire marino limpio y fresco. Podrían esconderse juntos hasta que llegara ese momento negativo. La energía se agotó. Augustus la tomó en sus brazos, abrazándola sin siquiera darse cuenta de que faltaban partes de ella, de que su mano derecha descansaba sobre la parte posterior de su caja torácica desnuda, que había sido despojada de carne. Lloró y abrazó a Marion y sintió sus dedos tocar su vientre mientras la aflojaban los pantalones. Sintió aire fresco en sus nalgas cuando sus pantalones cayeron hasta las rodillas y entonces ella estaba agarrando su miembro. E incluso entonces, Augustus no se dio cuenta de que cuando la carne de su miembro rozó los huesos de sus dedos desnudos, era una sensación totalmente ajena a su esposa. «Déjame tenerla», le susurró Marion al oído. «Claro». Augustus cerró los ojos. Y entonces cayeron juntos, y cuando Marion lo guió hacia ella, él comenzó a amarla. Ni siquiera lo sintió cuando sus dientes se cerraron sobre su cuello y lo mordieron, desgarrando su carne. Ella lo persuadió empujando con sus caderas. Y lo último que Augustus sintió fue que se sentía tan bien, tan maravilloso estar de vuelta en los brazos de su amante, compañera y alma gemela, que entonces su alma se fue, y algo más se deslizó dentro de su cuerpo. Lentamente los dos cadáveres se levantaron de su acoplamiento y fueron en busca de otra presa. Palos Verdes, California. El Dr. Alfred Post decidió intentar criar a alguien en la radioafición. Al había estado involucrado en la radioafición desde que tenía 12 años. Sus siglas de identificación eran K87R, RT3, y tenía licencia desde los 12. Fue presidente del Club de Operaciones de Radioaficionados en Los Ángeles y había estado involucrado en todos los aspectos de la afición, incluyendo radioteletipo, TINGS, APRS, satélites y todo lo demás. También hacía una peregrinación anual a Dayton, Ohio.
cada mes de mayo para el Hamfest, una convicción que atraía a entusiastas de la radio en todo el mundo. Era en el Hamfest donde Al hablaba con vendedores y fabricantes, compraba equipos nuevos, recibía consejos sobre actualizaciones y aprendía sobre tecnologías emergentes en la fisión. No había electricidad, pero Al había pasado la mañana tranquilamente poniendo en marcha su generador de emergencia. Y ahora estaba funcionando, generando energía para el equipo de radio en la habitación de invitados en la planta baja de la casa. Janice se había estado sentando en la silla de la esquina, temerosa de separarse de su lado mientras Al trabajaba en la conexión de las cosas. «No sé por qué no conecté esto antes», dijo mientras se sentaba en su escritorio y comenzaba a encender su sistema. «Esto debería de haber encendido ayer, pero estaba muy ocupado con las cosas». «No te culpes», dijo Janice. Había superado un poco su sorpresa. Su cabello castaño y ondulado colgaba lacia sobre su rostro. «Bueno, ahí lo tienes», dijo Al. Giró el sintonizador a lo largo de la banda intentando captar algo. Todo lo que escuchó fue un silencio sepulcral en todos los canales. «Tal vez deberías dar tu señal de llamada», dijo Janice. «Tal vez simplemente no estamos recibiendo». «Bueno, es un buen punto». Al pulsó otro interruptor y luego tomó el micrófono. «Este es K87RRT3 transmitiendo desde Palos Verdes, California. Repito, este es K87RRT3 transmitiendo desde Los Palos, California». Al repitió esto durante unos minutos. Movió el sintonizador lentamente a lo largo de la banda, con la esperanza de captar algo, pero todo lo que recibió fue silencio. «Maldición», se reclinó abatido. «Sigue intentándolo», dijo Janice. «Sigue emitiendo nuestra señal de llamada. Alguien seguramente responderá. No pude imaginar que seas el único operador de radioafición que quede en el país». Al lo intentó de nuevo. Continuó transmitiendo sus siglas a través de una red abierta, esperando una única respuesta. Una hora después se rindió. Se sentó detrás de su escritorio, con la cabeza apoyada en las manos. Detrás de él, Janice había enterrado la cara entre las manos y sollozaba en silencio. La noche anterior habían podido oír explosiones y caos desde afuera, y hoy todo estaba en silencio, un silencio mortal. Después de unos momentos, Al se apartó del equipo. Se acercó a Janice y le puso la mano en el hombro. «Vamos, cariño», dijo. «Subamos. Podemos intentarlo de nuevo mañana». Janice se secó los ojos con los dedos y asintió. «De acuerdo», dijo. Él la ayudó a ponerse de pie y se giraron para salir por la puerta cuando el dispositivo electrónico hizo un silencio, emitido por los altavoces del equipo radioaficionado. Le dieron la vuelta rápidamente. El silenciamiento volvió a sonar. Era el sonido inconfundible de la comunicación. Al se quedó paralizado, tratando de no hacerse ilusiones. Seguramente era solo aire muerto. Pero no lo era. Hubo otro silenciamiento, una ráfaga de retroalimentación. Y entonces, una voz les habló desde los altavoces del equipo de radioaficionado en respuesta a la transmisión de Al. Capítulo 9. Los Ángeles, California. OV arrasó por Hollywood Boulevard, dejando un devastador rastro de destrucción a su paso. Era un hermoso y soleado día californiano y estaba de muy buen humor. Sus monstruos, junto con su monstruoso cuerpo, había funcionado de maravilla hasta el momento, y estaba encantado con sus capacidades. Aún mejor, había recibido noticias de sus fuerzas de que todos los protectores de este planeta estaban muertos. Cada uno de los 7 habían sido masacrados. Los jefes de los gobiernos del mundo habían sido masacrados y la organización de la Logia Negra estaba completamente diezmada. Sus temibles restos estaban dispersos y escondidos. No quedaba nadie en esta tierra para obstaculizar su conquista o enviarlo de vuelta al vacío. Reflexionó sobre todo esto, mientras agarraba a un humano que huía de la calle y lentamente le arrancaba los brazos y las piernas a la desventurada víctima, uno a uno. Alrededor de su gigantesco cuerpo anfitrión se libraban batallas furiosas entre sus compañeros Sikum, los Clickers y los humanos atrapados entre las dos fuerzas. Las motivaciones de los Clickers seguían siendo las mismas de siempre: comida y autodefensa. Pero los zombies tenían un motivo mucho mayor. Al ver lo bien que se habían beneficiado su líder al tomar posesión de un Clicker muerto, ahora se centraban en matar primero a los cangrejos para utilizar mejor las formas monstruosas y luego matar a los humanos restantes de la ciudad. Era un deporte glorioso, y Ove disfrutaba del espantoso espectáculo hasta que llegó a Hollywood Divine. Una banda variopinto de policías, pandilleros, ciudadanos particulares y los restos de una unidad de la Guardia Nacional habían bloqueado la intersección con una serie de vehículos. Estaban agazapados detrás de ellos, disparando tanto a zombies como a clickers con el mismo furor.
Mientras Ove avanzaba pesadamente hacia ellos, algunos humanos se separaron del grupo huyendo por el bulevar, pero la mayoría permaneció inmediatamente concentrando toda su potencia de fuego en la mayoría de las balas, las cuales fueron ineficaces, rebotando en el grueso caparazón de su gigantesco cuerpo anfitrión e impactando en los edificios circundantes. Entonces uno de los humanos se subió a un Humvee militar con una ametralladora calibre 50 montada en la parte superior y abrió fuego. Apuntando a la parte inferior de V, sintió las pesadas balas perforar su abdomen y atravesar la blanda carne. Rugiendo, cargó contra el bloqueo, azotando sus garras y agitando su enorme cola. La descarga continuó cercenando 2 piernas de V. Su pesada corpulencia se estrelló contra el pavimento, rompiendo una estrella de bronce para un guionista ganador del Oscar llamado David J. Shaw. V agarró un toldo de un restaurante cercano y se lo lanzó a sus oponentes. Luego, aprovechando la distracción momentánea, se puso de pie con dificultad e intentó correr, pero le fue imposible con las 2 piernas faltantes. Golpeó el bloqueo con su aguijón, pero los humanos estaban demasiado lejos para alcanzarlo. Frustrado, arrancó un árbol cercano por la base, con la intención de usarlo como garrote. Sin embargo, antes de que pudiera levantarlo, varios pequeños objetos metálicos de forma ovalada rotaron hacia él desde detrás de uno de los autos destrozados. Tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de que eran granadas y oyó al humano que las había lanzado gritar con sus compañeros que se agacharan. Y entonces, su cuerpo anfitrión explotó en 1000 pedazos. Carne de clickers de color blanco, rosado y fragmentos de caparazón llovieron sobre el paseo de la fama. Pero Ove no estaba allí para verlo. Su forma incorpórea ya estaba de vuelta en el vacío, esperando tomar posesión de su siguiente nave. No tardó mucho, y una vez que estuvo dentro de un nuevo cuerpo y buscó en los recuerdos de su anfitrión, Ove se rió durante mucho tiempo porque allí, entre los rostros de las personas que su anfitrión conocía, había alguien que reconoció. Alguien a quien había conocido antes. Alguien que lo había superado con anterioridad. Jim Thurman, dijo Ove todavía riendo. Vaya. Hay que sorprenderse. Tarareando una melodía alegre, Ove sacó a pasear su nuevo cuerpo, decidiendo matar a tantas personas como pudiera hasta que Jim apareciera. San Pedro, California. Jim se agachó detrás de una hilera de arbustos, observando la casa de Tammy e intentando no vomitar. A menos de 1,5 metros de él, justo al otro lado del seto, 2 clickers del tamaño de un perro sorbían los restos licuados, aún burbujeantes de un hombre al que Rick les había visto matar momentos antes. No fue la vista lo que más lo horrorizó. Fue el olor del veneno, el hedor a tejido y hueso disuelto. Y lo peor de todo, los sonidos que hacían las criaturas al devorar la basofia. Sabía que los clickers eran prácticamente a prueba de balas. Lo había visto con sus propios ojos durante su peligroso viaje hasta allí. Había visto como un hombre vaciaba un cargador entero contra una de las criaturas. El clicker ni siquiera había disminuido la velocidad. En cambio, había ignorado las balas y le había cercenado las piernas al hombre justo por encima de la rótula. Eso había sido leve en comparación con algunos de los otros horrores que Jim había presenciado. Al escapar de su apartamento, lo primero que lo abrumó fueron los sonidos. Una banda sonora para el apocalipsis. Autos chocando, bocinas a todo volumen, cristales rotos y huesos rotos. Alarmas aullantes, andanadas de disparos, la risa cultural y las crueles burlas de los muertos. Los vivos, hombres, mujeres, adultos y niños, gritaban de agonía o terror, o a menudo de ambos. Entonces, oyó un sonido diferente. Momentos después, una horda de clickers corrió por la calle, dispersando tanto a los vivos como a los muertos a su paso. Los vivos huyeron. Los zombies intentaron contraatacar, pero las criaturas marinas los superaban ampliamente en número. Atacaron con armas, desde pistolas hasta garrotes. Y los que no estaban armados simplemente se lanzaron contra las criaturas en forma de cangrejo, rompiéndoles los dientes contra los duros caparazones o intentando inmovilizarlos con su gran número y peso. Jim se había encogido debajo de una minivan, tendido en un charco medio congelado de sangre y líquido de transmisión. En sus ojos se levantaron rápidamente, verificando que la camioneta efectivamente tenía una mala transmisión. Luego, giró la mirada hacia la derecha, siguiendo el rastro de sangre hasta donde una pila de intestinos yacía enfriándose en la calle. No había rastro de su dueño. Un grito confuso llamó su atención. Inmóvil, Jim observó como un zombi sin mandíbula inferior corría hacia los clickers blandiendo un palo de golf, en un intento de romper sus caparazones. Segundos después, 2 de las criaturas agarraron el cadáver con sus garras y lo destrozaron como si fuera caramelo. Otro zombi salió corriendo a la calle con una lata de gasolina y vertió el líquido sobre uno de los clickers más pequeños. Entonces, el zombi encendió una cerilla, aparentemente indiferente a que él también estuviera cubierto de gas.
Ambos monstruos estaban envueltos en las llamas. Jim sintió el calor de su escondite, se encogió entrecerrando los ojos, pero no tenía dónde retirarse. Mientras observaba, otro zombie se unió a la refriega, blandiendo un hacha oxidada. El cadáver logró abrir unos caparazones antes de que un enorme clicker se alzara sobre sus patas traseras y chillara de rabia. Cuando se giraron hacia él, la cola segmentada de la criatura se movió hacia adelante, golpeando al zombie en el pecho. El hacha se le escapó de las manos y aterrizó en el camino con un fuerte ruido metálico. Mientras el zombie forcejeaba por liberarse, el clicker levantó la cola levantando del suelo. El muerto quedó suspendido en el aire, retorciéndose y pataleando mientras el monstruo le inyectaba veneno. El zombie abrió la boca para reír y la boca brotó a borbotones salpicando al clicker y el pavimento. Se le formaron ampollas por todo el cuerpo. El cadáver continuó riendo incluso cuando su carne empezó a burbujear y se hiciera, desprendiéndose de los huesos y salpicando el camino. Para Jim, parecía como si lo estuviera cocinando de adentro hacia afuera. El zombie no dejó de reír ni de temblar hasta que su cerebro licuado rezumaba por las orejas. Finalmente el clicker liberó la cola y el esqueleto cayó al pavimento, convirtiéndose en gelatina. Sangre y veneno goteaban del aguijón. Jim estaba lo suficientemente cerca como para olerlos a ambos. Finalmente, los zombies comenzaron a tomar la delantera gracias a su gran número y la velocidad de sus ataques. Jim hizo una mueca cuando una mujer muerta levantó la hacha caída, y finalmente logró romper su caparazón. Los zombies se agolparon, metiendo las manos por la grieta del caparazón y sacando puños en carne. El clicker chilló y luego murió. Segundos después, se levantó de nuevo y comenzó a atacar a los otros clickers. Después de que algunos de los seres cangrejos se unieron a las filas de los muertos, la batalla giró a favor de los zombies. Durante todo el proceso, Jim permaneció tendido debajo de la minivan, temblando y esperando. Cuando terminó y la calle volvió a estar desierta, salió lentamente de debajo del vehículo y revisó con cautela sus alrededores. Satisfecho de lo que la costa estuviera despejada, al menos temporalmente, Jim se estiró, aliviando las contracturas y dolores musculares. Se encontró solo en el medio de la carnicería. Lentamente se dirigió a casa de Tammy, con cuidado de tomar un camino que le proporcionara mucha cobertura para esconderse. Ahora, aquí estaba, oculto detrás de unos arbustos, mientras dos clickers se daban un festín a pocos metros de él. Contuvo la respiración tratando de no moverse. Sus sentidos se tambalearon ante el hedor salobre que emanaban de las criaturas. Sus ojos negros y acechados se movían de un lado a otro, recordándole a Jim que los rodamientos de bolas fijados a los tallos de los girasoles eran algo que extrañaba. Entonces, un movimiento llamó su atención, y un segundo después se olvidó por completo de los clickers. Un hombre con casco y overol sucio cruzó corriendo el jardín de un vecino y se acercó sigilosamente a la puerta principal de Tammy. Jim tardó un momento en darse cuenta de que el extraño estaba muerto. No tenía heridas evidentes ni signos de trauma. No fue hasta que habló que la verdad se reveló. No había forma de disimular la crueldad maníaca y la extrañeza en su voz. «¡Hola!». El zombie llamó a la puerta con un puño carnoso. Necesito ayuda, por favor, déjenme entrar. No soy uno de ellos, estaba trabajando calle abajo, instalando la nueva línea de alcantarillado. A Jim se le quedó la respiración atrapada en la garganta y el corazón le latía con fuerza en el pecho. «¡Hola!», llamó el zombie. «Por favor, sé que están ahí. Tienen que darse prisa, ya vienen». «No», susurró Jim. «No abras la puerta». Los clickers hicieron una pausa en su festín. Con los pedúnculos oculares girando, buscando la fuente del sonido, uno se deslizó hacia el zombie. El otro se giró en dirección a Jim. Los gospels del zombie se hicieron aún más fuertes. «¡Abre la puerta, perra!». Los clickers se apresuraron hacia él, incluso cuando el otro levantó su garra y apartó los arbustos. El zombie se giró hacia ellos. Jim apretó la pistola con más fuerza. Un perro ladró más abajo en la calle. Algo crujió entre los setos, zumbando justo entre Jim y el clicker. Segundos después, se escuchó un disparo. Jim, los clickers y el zombie se giraron al unísono para ver a un adolescente y un perro de pie a 100 metros de distancia. El chico se quedó boquiabierto, sosteniendo la pistola aún humeante en sus manos temblorosas. Tenía los ojos muy abiertos y presa del pánico. Gritó algo, pero Jim no pudo entenderlo. El perro estaba a su lado, temblando con la cabeza gacha y las orejas planas. Disparó de nuevo. La pistola saltó en sus manos. Siseando, los clickers corrieron tras el dúo, avanzando a toda velocidad sobre sus patas segmentadas. El chico disparó de nuevo y luego huyó. El perro emitió un gruñido bajo y luego salió tras de él. Al ver su oportunidad, Jim saltó de detrás del seto y cargó hacia la casa. El zombie
Al oír sus pasos giró sorprendido. Oye, amigo, ¿de dónde has salido? Deja ya las tonterías, dijo Jim, deteniéndose. Se quedó de pie con los pies separados y levantó la 45, apuntando a la cabeza de la criatura. Sé que eres uno de ellos. El muerto levantó las manos en señal de protesta e hizo una notable pantomima de parecer confundido. No, no lo soy. ¿Cuál es tu problema? Jim apretó el gatillo, salpicando la cabeza del zombie por todo el revestimiento de vinilo blanco, cáscara de huevo de Tammy. El cadáver se desplomó en el patio y se quedó inmóvil. Estás entre mi hijo y yo. Ese es mi problema. Jim mantuvo el arma apuntándolo un momento más, asegurándose de que estuviera realmente muerto. Luego, miró hacia la calle, verificando que los clickers seguían persiguiendo a su otra presa. Satisfecho, corrió hacia la puerta y llamó. «Tammy, soy yo, abre». No hubo respuesta. Así que volvió a llamar, esta vez más fuerte. «Tammy, soy Jim, abre la puerta». Hizo una pausa, escuchando después de un momento, inclinando la cabeza y pegando la oreja a la puerta. Escuchó un suave golpe desde el interior de la casa. «Chicos, vamos, soy yo. Todo está bien, me deshice de él, danse prisa». Entonces escuchó a Tammy gritar. «Danny, no». Pero mami, papi. «Danny, aléjate de la puerta». «Ya no es tu papi». Frunciendo el ceño, Jim volvió a llamar. «Tammy, Danny, soy yo. ¿De verdad soy yo? ¿Están bien?» «Tú no eres Jim», gritó Tammy. «Tú no eres Jim. Igual que Anthony no era Anthony. Es un truco». «Tammy, ¿de qué estás?» «Déjanos en paz», sollozó a través de la puerta. «Tammy, carajo, déjame entrar». Y después oyeron unos clics. Jim hizo una pausa. Se giró para ver a los dos clickers regresando por la calle. Uno de ellos arrastró la mitad superior del cadáver del perro con una pinza izquierda, dejando un rastro carmesí de carne y pelaje en el asfalto. Con cada paso, más y más del cadáver deshilachado raspaba la superficie rugosa. Jim jadeó cuando se dio cuenta de que el perro muerto se movía. Las patas delanteras patearon, arañando ineficazmente el caparazón del clicker. De su boca salió algo que sonó que habla. Algo. Pero las palabras no eran nada que Jim reconociera. Por supuesto, las cuerdas vocales de un perro no estaban diseñadas para hablar, pero eso no impidió que el zombie lo intentara. Se giró a la puerta. «Tammy, por el amor de Dios, esas cosas se están volviendo. Te lo prometo, sigo siendo tu exmarido. Soy el padre de Danny, por favor, abre la puerta». Su única respuesta fue un sollozo ahogado y asustado. «De acuerdo», suspiró Jim. «Mira, nos conocimos en la fiesta de Nochevieja de Mike y Melissa. ¿Te acuerdas? En el 2000, y todo el mundo estaba preocupado por el efecto de los 2000. Yo acababa de romper con Kerry y tú acababas de romper con Rick. Para nuestra primera cita fuimos a esa pequeña cafetería frente al buffet chino. Nos sentamos allí toda la noche y robé 2 tazas de café como recuerdo. Me invitaste a tu casa y nos quedamos despiertos toda la noche, simplemente hablando. Al día siguiente dejé a Jim y CD de Dance Inc. y Soundgarden para tener una excusa para volver. ¿Lo recuerdas?» Jim se arriesgó a echar un vistazo a la calle. Los clickers estaban a solo 2 casas de distancia. Corrieron hacia él, chillando y ceciando. El perro zombie se liberó de la garganta y se estrelló contra el pavimento. El resto de sus órganos se derramaron en un torrente humeante. Pero aún así se movía, intentando arrastrarse tras ellos con 2 patas delanteras. Jim se puso la pistola en la cabeza y continuó. «Cuando descubrimos que estabas embarazada y que era un niño, quise llamarlo Time y tú te pusiste en un plan de llamarlo Benji. En su lugar nos decidimos por Danny. Su primera palabra fue papá. Su primera palabrota fue hijo de puta. La aprendió de ti». Jim sonrió al recordarlo. «Alguien te cerró el paseo en el tráfico y él la dijo. Desde entonces, el asiento de su auto se volvió su lugar favorito para hacerlo, para decirlo». Los clickers se acercaron, corriendo por el patio del vecino. Detrás de ellos el perro muerto avanzaba lentamente, decidido a unirse a la pelea. Le enseñó los dientes a Jim y él estaba seguro de que estaba sonriendo. Apretó el arma con más fuerza contra su cabeza. Su dedo estaba sudoroso en el gatillo. Tammy, mira, tienes que escucharme. Soy Jim, soy el hombre con el que te casaste. Soy el padre de tu hijo y siento mucho que no haya funcionado entre nosotros. No sabes cuánto lo siento, todo lo que quiero es que seas feliz. Si tú eres feliz, entonces Danny es feliz y al final del día eso es todo lo que me importa. Pero es el fin del mundo, Tammy, ¿recuerdas ayer? Dijiste que si fuera el fin del mundo querrías pasar tiempo con Danny y conmigo. Bueno, aquí estamos y... Oyó el traqueteo de la cadena y el cerrojo del ser desprendido. Tammy lo miró de reojo con el rostro brillando en lágrimas. Jim bajó el arma y forzó la puerta para abrirla, empujándola para pasar. Le cerró de golpe y volvió a echarle la llave.
Tú, eres tú, jadeó. No como Anthony, eres realmente tú. Frunciendo el ceño, asintió confundido. ¡Papá! Danny corrió hacia él, agarrándole de la pierna y sujetándolo con fuerza. Jim se agachó, levantó al niño tembloroso y lo miró a los ojos. Escúchame, todo va a estar bien. Te prometo que todo va a estar bien, pero ahora mismo tenemos que hacer algunas cosas. Ayúdame, ¿de acuerdo? Necesito que seas valiente. ¿Puedes hacer eso por mí? Danny asintió. Sí, papá. Me alegro mucho de que estés aquí. Yo también, Jim. Jim lo sentó. Los clickers golpearon la puerta cerrada con sus garras. Sus gritos enfurecidos sonaron como uñas en una pizarra. La puerta se dobló en su marco y las bisagras chirriaron. ¿Qué hacemos? Gritó Tammy. ¿Todavía tienes esas antorchas Tiki en el patio trasero? Sí, creo que sí. ¿Tienes combustible extra para ellas? Ella sintió. Tráelas. Nos vemos arriba. Danny, vamos. Tammy corrió a la cocina mientras Jim subía las escaleras. Danny le siguió de cerca. Jim estaba a mitad de camino cuando se detuvo. Danny, ¿dónde estás, Samhain? El rostro del niño se ensombreció. Su labio inferior se sobresalió. Entonces comenzó a llorar. Largas líneas de mocos goteaban de la nariz. Mamá lo dejó salir al patio trasero y había pájaros. Pájaros muertos. Las rodillas de Jim se debilitaron. ¿Qué? Empezaron a comérselo, papá. Los pájaros se lo comían y luego Anthony. Es todo lo que tengo, dijo Tammy subiendo las escaleras. Levantó una jarra de plástico de un galón de combustible para antorchas Tiki. Cuando vio que Danny estaba llorando, se detuvo. Toma, dijo Jim, tomando la jarra. Llévatelo. Tammy levantó a Danny y lo abrazó, mientras Jim entraba en el dormitorio principal. Intentó ignorar el hecho de que eran diferentes de lo que recordaba. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Como todo lo demás de la casa, Tammy había reemplazado su viejo dormitorio con muebles nuevos. Miró de reojo a la cama, haciendo una mueca al ver las sábanas rojas arrugadas y las almohadas, cada una de las cuales tenía la impresión de una cabeza. Anthony estaba aquí, pensó. Jim se acercó a la ventana que daba directamente a la puerta principal. La abrió y miró hacia abajo. Los clickers se habían distraído momentáneamente con el perro zombie, pero ahora era un charco chisporroteante de sustancia viscosa roja, y su atención había vuelto a la puerta. ¿Tienes cerillas?, preguntó Jim. En la mesita, dijo Tammy, junto a la vela. Tomó la caja de cerillas, intentando ignorar las imágenes en su cabeza de Anthony haciéndole el amor a su ex esposa a la luz parpadeante de las velas, y en su lugar se concentró en la amenaza que se cernía debajo. Volviendo a la ventana, esperó hasta que los clickers reanudaron su asalto a la puerta principal. Y sin decir palabra, Jim desenroscó la tapa y volcó la jarra, vertiendo líquido inflamable sobre las criaturas. Luego encendió una cerilla y la dejó caer. El combustible se incendió al instante y las llamas recorrieron los caparazones de los clickers. Chillando de dolor, ambas criaturas huyeron hacia la calle. Ardiendo y humeando, corrieron por la calle a ciegas, con las garras agitando en el aire como antorchas. Jim los vio huirse, agarrándose con fuerza al alféizar de la ventana. Luego respiró hondo y se dio la vuelta para mirar a su familia. ¿Qué pasó?, preguntó Tammy. Se encogió de hombros y luego sonrió. Como dije, es el fin del mundo. Los tres se abrazaron, y por un breve momento, todo volvió a estar como si fuera normal.